Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ahí en su casa, en este momento maravilloso, en este día domingo, que es un día maravilloso en el que el Señor pues ha manifestado su misericordia, su fidelidad, su amor y todo lo que pudiéramos hablar y dar testimonio de lo que el Señor pues ha hecho en nuestras vidas, está haciendo y seguirá haciendo. Le damos la bienvenida y quisiera platicar un momento con usted acá con la ayuda del Señor. Quisiera que platicáramos un rato aquí en el nombre del Señor y me gustaría que oremos primeramente y luego podamos ver la palabra del Señor. Le damos la bienvenida nuevamente. Oramos. Padre, gracias por este día hermoso, por este día domingo, Señor, que usted nos concede. Poder, Padre, presentarnos, Señor, delante de usted, delante de su pueblo amado. Bendito a quien usted, Señor, ha lavado con su sangre preciosa. Hoy, Señor, nos presentamos con el anhelo, con la necesidad de poder ser, Señor, ministrados de esa palabra que da vida, esa palabra que nos limpia, nos lava, nos renueva, nos transforma y nos lleva, Señor, de victoria en victoria. Padre, por favor, permita que esta palabra hoy, Señor, lleve a cabo la obra por la cual, Señor, usted la está enviando. Bendiga a su pueblo, Señor, bendiga su obra en diferentes lugares y permita que hoy, Señor, venga una unción del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre nosotros, pero que también venga una cobertura, Señor, ministerial, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que hoy, Señor, en nuestras vidas pueda venir una transformación, Señor, y una bendición a tal punto, Señor, que podamos tener la capacidad de poder capturar, Señor, sus pensamientos para poder andar en sus caminos. En el nombre de Jesús le damos la gloria y la honra, Padre, por su Espíritu Santo, el cual hoy, Señor, ha estado con nosotros, está con nosotros y nos guía a toda verdad. Damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera platicarle hoy de un tema que tal vez en algún momento, pues, tal vez no en algún momento, sino
como que casi siempre es un tema que trae contradicciones, malos entendidos, y por supuesto, pues no importa si trae malos entendidos, mala interpretación, no importa, porque de todas maneras nosotros los que hemos sido delegados para ministrar la palabra, tenemos que entregarla, aunque haya gente que no entienda, pero queremos ser específicos, queremos ser claros de que si algo no se entiende, pues es mejor no hacerlo. Si algo no se le ha revelado a uno, pues no hacerlo, pero yo sí quisiera platicar porque es mi deber, es mi delegación, es mi bendición, fue lo que el Señor me delegó a hacer, entonces lo vamos a hacer con temor, con temblor, y con mucho respeto, y reconociendo que todo proviene de Dios y que de parte del hombre pues no es una situación solamente. Yo quisiera platicarle hoy del principio de dar. El principio de dar no es una actitud del corazón humano. La Biblia dice que en Sodoma y Gomorra había abundancia de pan, pero que ellos no pudieron compartir con el hambriento. Entonces, en este tema yo quisiera abordarle y quisiera decirle, y no excluir al hombre, sino saber que aunque no es una actitud del corazón del hombre, sino que es un principio que Dios estableció, que viene del corazón de Dios. Porque yo me recuerdo cuando el Señor creó todas las cosas, pero antes de eso me gustaría ver que el principio de dar o el principio es como una ley que Dios estableció. Es como una regla que debería de cumplirse, o sea, debería de seguirse a un punto en el que el Señor se va a agradar de nosotros cuando nosotros hayamos entendido el principio y lo pongamos por obra. Entonces aquí yo quisiera platicar hoy de ese tema, el principio de dar. Vuelvo a la carga, el principio de dar no está en el corazón del hombre, no es una actitud del corazón del hombre, sino es una actitud que viene de Dios. O sea, le puedo decir que es un principio divino, es un principio divino, viene de Dios, algo que el Señor dejó establecido para bendición nuestra. O sea, cuando nosotros damos, es una bendición. La Biblia dice que el dar es mejor que recibir y que Dios ama y bendice al dador alegre. Entonces, quisiera ver un verso porque me llamó la atención este versículo, porque si vamos a platicar que el dar es algo divino, es una actitud que viene de Dios, es un principio, es algo eterno. Génesis 1:11 dice de la siguiente manera, versículo 11 y versículo 12. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. O sea, ahí vemos una palabra que el Señor lanzó y se la dijo a la tierra, que de la tierra tenían que brotar árboles, pero la palabra o la ley o la regla era que dieran frutos. Eso fue lo que el Señor dio. Verso 12. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, para Dios es bueno que el corazón de una persona sea generosa. ¿Por qué? Mayormente si se dice ser hijo de Dios. O sea, si se dice ser hijo de Dios, pues uno de los atributos de Dios o de los principios de Dios es el ser generoso, es el ser bondadoso. Eso fue lo que el Señor le dijo muchas veces a Israel, y se lo dijo a los fariseos, saduceos, a los escribas y a toda aquella gente. Pero si se lo dijo a aquella gente, también lo hizo para que nosotros de alguna manera también lo oigamos, y también a nosotros nos lo estaba diciendo. O sea, él le dijo, la verdad que si ustedes quieren ser hijos de Abraham,
las obras de Abraham deberían de hacer. Pero verdaderamente Abraham, dice la Biblia, que se convirtió en un amigo de Dios. Y eso lo llevó a Abraham a ser un hombre de Dios que quedó, impresionó al Señor o impactó al Señor de una manera gloriosa a tal punto que lo llamó amigo de él. Y que cuando iba a hacer algo Dios, siempre se lo contaba a él. Entonces es maravilloso, pero vuelvo a la carga. Y dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y así fue. Y así fue, porque la tierra, hasta el día de hoy, la tierra es obediente. Por más que la talen, por más que la destruyan, ella siempre brota, porque ella está llevando a cabo la regla, el principio divino, la ley que el Señor lanzó, porque la palabra que el Señor trasladó, pues fue la Biblia dice que en nuestra boca hay poder. Nuestra boca tiene poder, nuestra lengua tiene poder de vida o de muerte. En este caso Dios está dando una orden a la tierra que produzca hierba y que hayan árboles y que den semilla y que den fruto según su género. Verso 12: y produjo la tierra vegetación, hierba que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto según su semilla en él, según su género. Ahora, la conclusión aquí: y vio Dios que era bueno. La Biblia dice que cuando uno le da al pobre, a Dios le presta. Pero el punto aquí es que Dios fue el que estableció el principio. Y lo vemos en esta manera cuando Él está creando la tierra, cuando Él está plantando, cuando Él está ordenando. Entonces, en el libro de Génesis, nosotros podemos ver la manera en que el Señor le dio la orden a la tierra, y habla de que el Señor creó árboles que dieran frutos según su género, de acuerdo a la semilla que había sido sembrada. O sea que la tierra, dependiendo de la semilla que la tierra reciba, eso es lo que la tierra va a devolver. Entonces aquí nosotros podemos ver que este es un principio glorioso, que, vuelvo a la carga, no comenzó en el corazón humano. No depende de una actitud humana. Esto es divino. Esto, por eso es que tendríamos que ir a la palabra, y aquí estamos en la palabra. Porque cuánta gente no alega cuando se le pide algo, o cuando se le dice y se le habla de dar. Pues tiene razón, porque como su actitud o el principio no es el dar no es una actitud del corazón del hombre, sino que tiene que ser de Dios. Entonces, para que podamos ser generosos, para que podamos ser bondadosos, o para que podamos entender el principio de dar, tenemos que ser hijos de Dios. De lo contrario, no vamos a entender, sino que esto se va a volver un problema serio. Entonces, miremos un verso, miremos otro verso, porque vamos a ver varios versos. Juan capítulo 3, versículo 16 es un versículo así, pero impresionante, en el que nosotros podemos ver que el principio de dar, aquí dice que es conocido como el amor. Ay, porque de tal manera amó Dios al mundo. 3:16 Juan, versículo bien impresionante, que está en boca de todo el mundo. Pero qué impresionante es y qué fácil sería leerlo, pero a la hora de practicarlo, solo el Padre sabe cómo le fue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí lo que podemos ver es que el dar está íntimamente ligado con el amor. Aquí nosotros lo que podemos ver es la manera en la que, cuando hubo una necesidad de pagar un precio por la humanidad, nadie lo quería pagar. Pero entonces vemos aquí el principio divino. Podemos ver al Señor dando el precio o pagando el precio por la salvación que en algún momento nosotros necesitamos. Ese precio lo pagó el Padre. Ahora, el punto es, era un precio grande, era un precio alto. El precio era dar a su Hijo, y lo dio.
Ahora lo que me llama la atención a mí es que no solamente vino y lo dio. O sea, para el Padre que dio a su Hijo, yo digo con todo mi corazón y con una convicción, Él dio lo más preciado. Él dio la semilla más preciosa que Él tenía. De tal manera que Jesús entendió eso, porque Jesús decía: yo soy el grano de trigo. O si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no va a dar fruto. Ahí está la tierra. Imaginemos que empezamos hablando de que en Génesis la tierra recibió la orden de brotar la hierba, de brotar árboles, de dar el fruto según su semilla, según su género. Y lo hizo así. Y vio Dios que era bueno. Ahora un día viene el Señor y siembra a su Hijo como un grano de trigo para que aquí en la tierra se multiplique. O sea, cuando yo veo esto, yo digo, esto es impresionante y es bastante fácil de poder porque es sencillo. Ahora el punto es que aquí vemos que el Señor está dando lo más preciado, lo mejor. Entonces yo lo que puedo ver es que el Señor, el Padre, tuvo que haber sido un sacrificio, un gran dolor. No me refiero a que no quería dar, sino que, ¿qué pasaría si te piden tu hijo? Si a veces te piden un quetzal, no lo quieres dar y te piden tu hijo. Y si te piden a tu hijo, a tu hija. Y aquí nosotros podemos ver la manera en la que el Padre se sacrificó, dio a su Hijo como ofrenda para salvar al mundo, porque era lo que decía Juan 3:16. Entonces, ahora el otro punto es que también el Hijo estuvo dispuesto a darse. O sea, aquí no solo el Padre dijo, papá, aquí está mi hijo, lo doy. Ahora había que preguntarle al Hijo, ¿tú también estás dispuesto a ir? Porque aquí podemos ver al Padre entregándose, dando a su Hijo. Y ahora vemos el Hijo que también está dispuesto a obedecer o a entregarse o a dar su vida, su propia vida. Voy a leer unos versos donde el Hijo está dando testimonio de que Él está consciente y de que Él voluntariamente se está entregando. O sea, aquí había un acuerdo mutuo, es impresionante porque había en ellos el mismo sentir, y es lo que el Señor anhela y desea que nosotros, como hijos suyos, como amada de Él, podamos tener el mismo espíritu, el mismo sentir que Él tiene. Y voy a leer Juan 10, 17 y 18. Mi Padre me ama porque yo estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. Pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer. Entonces aquí vemos el mutuo acuerdo. Aquí vemos que el Padre dio a su Hijo y su Hijo estuvo dispuesto también. Entonces aquí fue un sacrificio para el Padre, pero fue la mejor ofrenda que Él dio. Pero también el Hijo se dio. Según lo que dice este verso, mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. O sea que nosotros deberíamos hacer las cosas porque nosotros también queremos. No se trata que porque Dios te lo está diciendo, sino porque a ti también, y ya tenés esa genética, ya tenés esa bendición. Si no la tenés, pues es obvio que solo se te dice, solo te habla de esto y ya te pones rojo o te pones así difícil y te sentís hasta incómodo, porque cuando se trata de dar se siente incómodo, pero cuando se trata de recibir no. Pero volviendo otra vez al punto, el objetivo de hablar esto no es venir y pedirle algo a alguien, solo es tratar la manera de estudiar la palabra y de poder mejorar en esta dimensión. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y entre más rápido nos ponemos a cuenta con el Señor y comprendemos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces vamos a poder estar aptos para ser arrebatados.
Entonces sigamos adelante, miremos otro versículo acá. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Verso 2. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí podemos ver cómo Dios llama a Abraham, que era, yo lo estaba mencionando hace un rato, y cómo le dice, hermano, ¿cómo dice aquí? Y Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. O sea, la ofrenda que Dios le pide a Abraham es llevar su propio hijo. Ahora, el punto, a mí lo que me impresiona es que Abraham no le dice que no, sino que Abraham toma a su hijo y lo lleva. Ese es un ejemplo impresionante. Y acordémonos que esto es antes de la ley, porque hay gente que empieza a alegar que la única época o el único periodo bíblicamente donde Dios pedía ofrendas y pedía diezmos solo era la ley, y que por ley quien no daba, y que si fuera voluntario, pues aquí es voluntario. Si el Señor empezó a poner esta regla desde Génesis, y después de que Él la puso, Él mismo se entregó. Antes de la ley, la Biblia dice todo lo que mencionamos ya. O sea, aquí estamos hablando en un tiempo en donde no tiene nada que ver la ley, ni hay ley. Sino que aquí estamos viendo a un Abraham, a un personaje que está viviendo bajo la gracia. Y está tomando su hijo primogénito, su único, lo más valioso, lo único que tenía, porque ya era un anciano. Y le dice el Señor, y lo prueba, y dice aquí que Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces aquí podemos ver la manera en que Dios está probando a Abraham. Ahora, cuando yo estaba viendo este verso que dice que Dios está probando a Abraham, yo me recordé y tengo anotado ese versículo acá, Malaquías, porque en Malaquías la Biblia no dice que Dios está probando a la gente, como aquí en este caso. La Biblia dice que Dios le dice a la gente, por favor, traigan los diezmos y las ofrendas, traigan a Dios algo y prueben a Dios. O sea, dice, pruébenme. Pero aquí están probando a Abraham. Y en Malaquías, Dios les está diciendo a ellos, pruébenme a mí, traigan, y yo les voy a devolver. Claro que esto no se vuelve tú me das y yo te doy y tú me das, como lo han hecho varios. A traer 100 y te van a dar 200, tampoco. Sino que vuelvo al punto, tiene que ser un principio en nosotros y una manifestación como hijos, pero que nunca ha sido una actitud del corazón del hombre, sino es una actitud o un principio divino que viene de parte de Dios, y que si somos hijos de Dios, Dios quiere que nosotros también actuemos como Él actúa. Ya que Él amaba a su hijo, no solo que le había llevado toda su vejez para tenerlo, y que de repente vienen y se lo piden para sacrificarlo, pero no lo negó. Él no lo negó. Nosotros sabemos que Él agarró a su hijo y lo llevó como la ofrenda, y al lugar específico, porque eso es lo que llama la atención. Dice que le dijo a un monte, ve al monte Moriah, ofrécelo ahí. Entonces aquí también hay que ver que no se va a dar en cualquier lugar, sino en el lugar donde Dios te dijo que lo des. No se lo vas a ir a dar a una radio o a otro, no, tienes que darlo en el lugar donde estás, en el lugar donde Dios te llamó. Ese es el punto. Eso es lo que le está diciendo aquí. Vas a ir a un monte que yo te voy a mostrar, o a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí. Entonces esto llama la atención, porque aquí el Señor le está diciendo a Abraham dónde lo va a ir a dejar, y lo está probando, a diferencia de lo que le estaba diciendo yo, que el Señor, miremos el verso, que el Señor le
le dicen Malaquías a la gente, capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, y ponedme ahora a prueba. En esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos o del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Verso 11. Por vosotros reprenderé el devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Verso 12. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Aquí yo lo que le quería mostrar era cómo Dios le hace un reto y desafía al pueblo y le dice, pruébenme. Pero lo que también me llama la atención es la manera en la que el Señor también le está mencionando los beneficios de poder dar a Dios. Aquí hay varios beneficios. Aquí el Señor les agarra este momento y les empieza a señalar cuáles son los beneficios de dar. Y uno de los beneficios que yo encuentro aquí es que el Señor va a abrir las ventanas de los cielos, que va a derramar bendición hasta que sobreabunde, que va a reprender al que devora las cosas, la salud, la economía, a veces devora todo lo que podríamos hacer una lista de todas las cosas que esta potestad podría devorar, pero que el Señor declara que Él los va a reprender, que al hacer nosotros lo que Él dice que hagamos, de poder traer o de poder dar y de poder practicar ese principio, entonces van a venir esas bendiciones. El fruto de la tierra no será destruido porque el Señor no lo va a permitir. Y ya no va a haber esterilidad. Aquí nosotros podemos ver que también vamos a ser bendecidos a tal punto que la gente va a decir, qué bendición tiene esa gente, los benditos de Jehová, las naciones los llamarán bienaventurados, dice, y seréis una tierra de delicia. O sea, ¿por qué no hay bendición en algunas casas? Por eso, porque no hemos entendido el principio, porque no hemos practicado el principio de dar. Pero que sea un rema, que de alguna manera venga el Espíritu Santo y nos ministre, va. Porque aquí lo que yo puedo ver es que este pueblo habían abandonado ese principio. El principio fue dado, pero este pueblo lo había abandonado. Es por eso que el Señor les está llamando, pero antes de eso les está yendo mal, muy mal, les está yendo mal. La única forma de solucionar los problemas es obedecer la palabra. Si obedecemos la palabra, capítulo 28 de Deuteronomio dice la Biblia, acontecerá que si oyes mi palabra y la pones por obra, estas bendiciones te vendrán, y le empieza a decir. Pero sucederá que si no oyes mi palabra y para ponerla por obra, vendrán estas maldiciones. Aquí no venimos a maldecir a nadie, solo estamos viendo cómo le está viendo a este pueblo en Malaquías. Tú lees todo el libro de Malaquías, que son 4 capítulos, tú te vas a dar cuenta la manera en que está viviendo Israel, a tal punto que estaban tan mal que llegó un momento que el Señor le puso pausa a esa situación y no volvió a comunicarse con ellos por 400 y fracción de años. ¿Por qué? Porque dejaron el principio a un lado, el principio divino, que es eterno, que el Señor había establecido, lo hicieron a un lado y vinieron a fallar delante del Señor, a tal punto que el Señor dijo, ya no me hablen y tampoco ya no traigan ni los diezmos. Si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que el Señor dice que ya no quiere ningún sacrificio de ellos, que incluso no quiere ni que estén llorando en su altar. Entonces, si vamos a hacer algo, hagámoslo porque es un principio que viene de Dios y porque también viene acompañado de beneficios, de bendiciones. Hay gente que solo se pone a alegar, pero no han indagado, no han escudriñado, no se les ha revelado que no solo se trata de dar, sino se trata también de las bendiciones, de los beneficios, de las cosas que Dios nos da, porque lo que Dios quiere es que aprendamos a ser como Él, así como Él es generoso. Él dio a su Hijo, Él pagó un precio y el Hijo también se dio. Yo me recuerdo en los libros de Éxodo en adelante, porque todo el libro de Génesis pues es
Es un libro en el que nosotros nos encontramos con cosas gloriosas que en ese tiempo ahí no hay ley, pero de Éxodo en adelante comienza la ley. Pero ahí en ese libro de la ley, de Éxodo en adelante hasta Deuteronomio, la Biblia dice que el padre se partió, o sea, se repartió entre los levitas. A tal punto que cuando estaban conquistando la tierra, el padre, Dios, le dijo a Moisés, a Josué, mira Josué, no quiero que le des tierra a los levitas, porque ellos no pueden recibir herencia, porque yo soy su herencia. Y se entregó. Entonces vemos cómo se partió y se entregó como herencia a los levitas. Esa es la herencia de los siervos. Esa es la herencia de los que le servimos a Dios. ¿Cuál es la herencia? Que Dios sea nuestro y nosotros seamos de Él. Eso es glorioso, es hermoso, a tal punto que yo te puedo decir que ni esta pandemia nos ha podido afectar, porque estamos en las manos de Dios, porque hemos recibido la bendición o la provisión sobrenatural. Bendito sea el Señor. Pero hay que permanecer en el principio divino y no hacerlo a un lado. Hay gente que en esta pandemia hizo a un lado todo esto. Pienso que tal vez nunca lo entendieron. Y no estamos tratando de juzgar a nadie, solo estamos diciendo que cuando uno tiene este principio, esté abierta la iglesia o no esté abierta, vamos a tener el principio y siempre vamos a ponerlo por obra, sin importar que esté abierto el templo o no. Vamos a buscar el lugar que ya nos indicaron y vamos a hacer las cosas porque ya están en nuestro corazón. Y entonces vuelvo al punto, no vengo a pedirle nada a nadie, solo vengo, sentí en mi corazón el anhelo, el deseo de poder trasladar esta palabra a mí mismo primero y a mi familia y luego a la amada que eres tú. Entonces aquí Israel habían hecho a un lado ese principio y habían dejado de hacerlo. Sigamos adelante. Entonces aquí lo que el Señor está haciendo es recordándoles. Todo ese libro de Malaquías es un reclamo del Señor hacia el pueblo de Israel, hacia los hijos de Jacob, en donde el Señor le dice: ¿qué pasó? ¿Por qué se apartaron de mis leyes? ¿Por qué se apartaron de mis principios? Por eso están viviendo como están viviendo. Incluso habían infidelidades. Había infidelidad en el pueblo. Una de las cosas que el Señor le está reclamando a Israel ahí es la manera en la que ellos tienen problema con la mujer de su juventud. Entonces, el devorador había llegado y había hecho toda esta situación. ¿Por qué? Porque apartaron los principios de Dios. No nos apartemos de los principios de Dios. No nos apartemos o no hagamos a un lado la palabra, si es por ella que nosotros somos sostenidos. La Biblia dice en Hebreos que todas las cosas están sostenidas por la palabra. Entonces, en el nombre del Señor, yo vengo a decirte hoy, pongamos ese principio por obra. No lo hagamos a un lado porque nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Miremos otro versículo que está aquí en Génesis 22, versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Entonces aquí yo te mencioné anteriormente cómo el Padre del cielo dio su hijo y cómo el hijo dijo: amén, yo también me doy. Aquí vemos a un Abraham y a Isaac, que es el hijo, y él le pregunta: ¿dónde está el cordero? Porque aquí tenemos todos los accesorios, todo lo que está establecido, pero no tenemos cordero. Entonces le dice el padre: no tengas pena, porque Dios va a proveer. Abraham conocía al Señor. Entonces quiere decir que a veces por no tener un conocimiento, por no conocer al Señor, es que tenemos problemas como los que tenía Israel. Apartarse del Señor o apartarse de los principios del Señor es lo que trae calamidad a nuestras vidas. Entonces, en el nombre del Señor, yo te vengo a dar hoy una clave, o vengo a mostrarte el principio, a recordártelo. Qué importante es que nosotros podamos ser como Abraham, que le responde a su hijo: no te preocupes, el Señor nos va a proveer. El Señor se va a manifestar en tu vida, en tu casa, en tu familia,
como Jehová Jireh, el que provee. Así le habló Abraham a su hijo. Yo me imagino que también la pregunta fue un poco así, cardíaca, en la que ha de haber temblado Abraham, porque Abraham sabía que era su hijo el cordero. Pero aún así, en medio de ese temblor, la respuesta fue una respuesta gloriosa, sabia, y le dijo: no te preocupes, Jehová o Dios proveerá. Avancemos. Ya tengo 30 minutos de estar acá. Vamos a ver otro versículo acá. Miremos otro verso. Génesis 22:11. Y dice: mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Me llama la atención porque Abraham siempre está dispuesto. Abraham siempre que el Señor le habla, su hijo le habla, quien quiera que le hable, la Biblia dice que Abraham, su respuesta es: heme aquí. ¿Cuántos de nosotros respondemos de esa manera? Respondemos: heme aquí, Señor. Heme aquí, pastor. Heme aquí, papá. Heme aquí, mamá. Heme aquí, aquí estoy. Es muy difícil. Pero qué maravilloso sería que de ahora en adelante empecemos a comportarnos de esa manera y poder estar a la orden delante del Señor. Voy a leerlo nuevamente porque me interrumpí. 22:11, porque es hasta el versículo 14. Hasta el verso 14. Ah. 22:11. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 14. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Entonces, que tu vida, que tu casa y que todo lo que hagas sea la manera como lo hizo Abraham, creyendo que el Señor se va a proveer contigo y sin ti, El Señor se va a proveer con ti o sin nadie. Él siempre se provee. Pero si tú estás en Él, entonces no te va a hacer falta nada. David dijo: yo fui joven y ahora soy viejo, y jamás he visto a un justo desamparado. Y por eso él dijo: Jehová es mi pastor y nada me falta. Entonces yo puedo ver aquí que una de las causas por la cual alguien, o en este caso Abraham, está dando a Dios, es por el respeto que Abraham le tenía a Dios. Lo voy a leer porque es la parte que tengo subrayada acá, del verso 12. La parte que yo tengo subrayada aquí dice: porque ahora sé que temes a Dios. O sea que el poder cumplir con el principio de dar es manifestar que temes a Dios. O sea que hay gente que cuando no quiere dar es porque no temen a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es respetar a Dios. Ese es el punto. O sea, aquí vemos a Abraham que respetó a Dios cuando le pidió a su hijo. Lo respetó, le dijo: amén, aquí está, yo lo llevo. Y lo llevó. Y yo te quiero decir algo en el nombre del Señor y recordártelo. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, y todo lo que en él habita. El hecho de que el Señor venga y nos enseñe que el principio de dar no significa que Dios tiene necesidad de nosotros.
Lo que significa es que Dios nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto. Nos quiere llevar a ser como Él, a nuestro estado original. Ese es el punto. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. O sea, aquí le detuvieron la mano a Abraham. Quita la mano, no le vayas a hacer daño a tu hijo. Porque has puesto por obra el principio. Abraham entendió el principio de dar. Dar es por amor. Sujetarse por amor. ¿Qué hizo Dios Padre con su hijo? Lo dio. ¿Por qué lo dio? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tenés problemas con respecto a dar, pues necesitas el amor que viene de Dios, que es Dios. Y el temor que tienes chanfleado, porque el temor de la gente es que si dan, se van a quedar sin nada, se van a hacer pobres, como sintió el rico, el joven rico. Él sabía los 10 mandamientos y lo había puesto por obra. Entonces solo le faltaba una cosa para ser perfecto, y era poder dar de lo que tenía a los demás. Y tuvo temor, pero no del bueno, sino el temor de que al vender se quedaría sin nada. Y no fue eso lo que el Señor le dijo, sino que la Biblia dice incluso que el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que cree tener, se lo van a quitar. Entonces el padre aquí, Abraham, dio su hijo. Y cuando dio su hijo le dijeron, ya me di cuenta que temes, ya me di cuenta que no rehusas hacer lo que yo te mando. Y lo mismo hizo el padre. Aquí lo que había era un mensaje encriptado de lo que el Padre divino, del Padre Jehová, iba a hacer: entregar a Jesús, su hijo. Maravilloso, maravilloso. Es un ejemplo glorioso. O sea que el ejemplo de dar comenzó con el Señor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que ese amor que Dios le tuvo al mundo lo llevó a poner un principio, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esta razón es que vuelvo a la carga. El dar no es una actitud del corazón del hombre. El hombre no da. Si no ha sido trabajado su corazón de parte de Dios, no va a dar. Por eso necesitamos entender esto. Este es un principio eterno, divino, que lo estableció el Señor y que viene de su corazón. Pero que funciona. Esto funciona. Yo lo que puedo ver aquí es que el Señor, cuando dio su hijo, lo arriesgó porque se lo dio. No se lo dio a personas que creían solamente. No, aquí dice, y lo voy a leer, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él. O sea que cuando Él lo dio nadie creía. O sea que esto puede funcionar aún en los que no creen en el Dios. La Biblia dice que dando es como se recibe. Y que el Padre aquí dio al Hijo y lo sacrificó. Y de ese sacrificio, a mí siempre me ha impactado, no tengo aquí a la mano el versículo, siempre me ha llamado la atención el momento en que el Espíritu Santo le habla a Felipe, le dice, y lo toma y lo lleva al desierto donde va un eunuco. Leyendo el pasaje de Isaías donde dice, y él fue llevado al matadero y no tuvo descendencia porque murió sin haber tenido hijos, pero cuando resucitó brotaron una gran cantidad de hijos, en este caso la iglesia. O sea que de Jesús siendo sembrado
como el grano de trigo, después de que Jesús muere y resucita, brotamos todos nosotros que somos hijos de Jesús. Entonces esta situación desde el principio eterno, así funciona. Funciona de esa manera. Aunque muchos no lo entiendan. Pero a otros sí. Se les hace rema y lo aprovechan. Y hay otros que no lo entienden, pero sacan provecho y empiezan a mercadear con esto. Y nosotros no somos de esos. Pero yo te puedo decir que si alguien está usando este principio de dar para imponérselo a otro y aprovecharse de esto, ya tiene su recompensa. Porque no se trata de venir a hacer negocio. Se trata de exponer la palabra, que venga una revelación a la vida de cada uno de los que oímos, porque la verdad, a veces mucha gente oye, pero como no va acompañado de fe, no pueden entender. Sigamos adelante, porque el tiempo sí ya se me está yendo. Deuteronomio 15:7. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Este es un principio establecido ya por la ley, ya por Moisés. Y en los mandamientos ya iba esto. Esto ya el Señor lo estableció. El versículo 10 siempre del 15 dice: con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Mire los beneficios, las promesas que hay ahí. El Señor te va a bendecir en tu trabajo, hermano. A lo largo de toda la ley Moisés escribió todo esto, porque este es un principio antes de la ley. Ya lo dijimos, antes de la ley. Incluso cuando el Padre estaba creando la tierra, le estaba dando órdenes a la tierra. Brote hierba y que sea hierba fructífera, que nazcan árboles, que traigan fruto. Y cuando Dios vio, dice que para él fue bueno. Entonces, cuando tú y yo cumplimos con este principio, somos bendecidos. Hay gente que no entiende eso. El apóstol Pablo decía: yo he entendido el secreto y he aprendido a vivir delante de Dios en el ministerio, teniendo y no teniendo, porque él entendió este principio y lo enseñó. Entonces, tenemos que ver todos estos ejemplos, tenemos que enseñar también estos ejemplos. A ver cómo es que nosotros podríamos traer, qué tipos de ofrendas son agradables a Dios, qué tipos de ofrendas no lo son. Hay ofrendas que no son agradables delante de Dios, mayormente cuando se hace por imposición, cuando tú das una ofrenda porque te la pidieron, no porque nació en tu corazón. Entonces esa ofrenda no es agradable. O cuando tú traes una ofrenda y estás enojado con tu hermano, deja tu ofrenda y no te la van a recibir, déjala, pero sí déjala en el altar. Tal vez la va a recibir los que están encargados, pero Dios no, hasta que vayas y te pongas a cuenta, mayormente en este año de la reconciliación. Entonces aquí hay que ver qué tipos de ofrendas son agradables al Señor y que de alguna manera acordémonos que todo lo que venía desde Génesis, pasó por la ley hasta este tiempo, o hasta antes, o hasta Malaquías, era que de alguna manera todas esas ofrendas, sacrificios, todos esos carneros, todo lo que se hacía, los holocaustos, estaban como apuntando a la ofrenda que iba a venir del Padre, que iba a ser Jesús sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces aquí dice que dar al pobre es muy importante. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano
a tu hermano pobre. Verso 10, capítulo 15 siempre. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto, en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Entonces, la bendición es o viene cuando tú das. Cuando tú retienes, vas a pobreza. Y todo esto se tiene que hacer con equilibrio. Porque lo que no entendió el joven rico fue el equilibrio. Él tenía que vender, no quedarse en la calle, sino que dar. Como diría Zaqueo, si a alguien le debo, cuando el Señor Jesús llegó a su vida, él recibió un rema así. Ese principio de dar lo recibió Zaqueo. Solo llegó el Señor Jesús a su casa y inmediatamente dijo: señores, a quien yo le deba, yo le voy a pagar en 4 tantos. Y lo demás lo voy a dar a los pobres. Sigamos porque el tiempo se me fue. Éxodo 34:19. Todo primer nacido de matriz me pertenece, y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho. Redimirás con una oveja al primer nacido de asno. No, este burro no lo voy a dar, dice, porque esto, no, redímelo, cámbialo por otro animal. Que el Señor, eso es lo que dice aquí. Redimirás con una oveja el primer nacido de tu asno. Y si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Lo matas, ni tuyo, ni de Dios, ni tuyo. Cardíaco. Redimirás a todo primogénito de tus hijos, y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Aquí podemos ver que este principio fue establecido. Como el Señor manda a que no hay que cerrar la mano al pobre, pero que también hay que traer delante de Dios y no venir y decir que seamos libres para dar, que seamos generosos, que tengamos, dice un dicho que nos enseñan a nosotros: el que tiene el don de dar siempre va a encontrar un lugar donde dar. Saber cómo lo dije. Entonces no vamos a negarle a un pobre, no le vamos a negar a nadie, porque si tenemos a mano, démosle. Eso es lo que está diciendo ahí. Y la bendición es que el Señor nos va a prosperar. Y con lo de las primicias igual, aquí dice que deberíamos de dar de todo. Entonces aquella nación Israel tuvo una instrucción, como hoy nosotros, como el Israel espiritual, tenemos instrucción. Y había que ayudarle a la viuda, al extranjero, al huérfano y a todos los necesitados que habían. Por eso es que cuando el Señor fue ungido con aquel perfume, Judas no entendió eso. Y empezó a alegar, y aparentemente era un tipo que se preocupaba por los pobres. Pero Jesús le dijo: mira, los pobres los vas a tener siempre, pero a mí no. Así que hoy la ofrenda que esta mujer me ha dado, de donde quiera que se predique el evangelio se va a hablar de ella. Fue impresionante, fue maravilloso. Pero el punto aquí es: nunca nos presentemos delante de Dios con las manos vacías, porque Dios siempre provee. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Aquí tenemos la palabra profética del Antiguo Testamento y la palabra apostólica del Nuevo Testamento. Principios que fueron enseñados por profetas, por apóstoles. Aquí podemos ver el principio de dar ha sido enseñado. Y es parte del entrenamiento o reentrenamiento del alma que nosotros deberíamos de estar recibiendo en el nombre del Señor. Aquí en la Biblia, y te voy a leer un verso donde la Biblia dice que los apóstoles enseñan a la congregación a que trabajen con sus manos y que puedan darle al necesitado como una forma libre de dar. Mira lo que dice aquí, vamos a ir finalizando. Efesios 4:28 dice: y el que roba, no robe más. Tiempo presente. Y el que roba, no dice el que robaba.
el que roba. O sea que aún siendo cristiano puede estar robando. ¿En qué te hemos robado? Diría Israel. Pues en los diezmos, le dijo el Señor, y en las ofrendas. Pero aquí miremos el verso. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Hechos 20:35. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí podemos ver la enseñanza apostólica, enseñando los principios, o el principio, perdón, de dar. Este es un principio eterno, ya te lo dije. Es un principio, aún en la persecución que ellos tuvieron, ellos no dejaron de enseñar esto. Aún en la escasez, la gente era enseñada y la gente daba. La viuda en la escasez, en el tiempo de Elías, le dio a Elías, y el Señor no la dejó ni a ella, ni a su hijo, ni a Elías. Y fue impresionante la manera en la que la provisión vino a la casa de la viuda. Y hoy, en este tiempo, con toda esta situación, si tú aprendes, si nosotros aprendemos y ponemos por obra este principio, el Señor va a cumplir con lo que Él dijo. Como le decía a Israel: pruébenme pues, porque yo probé a Abraham y Abraham salió aprobado. Ahora pruébenme ustedes a mí. La verdad que si hablamos del sostenimiento de los ministros en el tiempo de los apóstoles, pues no todos lo hacían como hoy en día. Pero Dios ha sostenido siempre a sus ministros, porque Dios fue el que los llamó, no fue la gente. Pero volviendo al punto, tenemos una iglesia que siempre me llamó la atención a mí, que fueron los filipenses. Siempre apoyaron al apóstol Pablo, siempre estaban al tanto de sus necesidades, siempre estaban ahí para apoyar, y se desprendieron grandes bendiciones a favor de ellos. Miremos otro verso más, y otro, y aquí paramos. 2 Corintios 9:7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces aquí vemos la manera en que los apóstoles están enseñando, y están enseñando que si deberíamos de hacer algo para Dios, en el principio de dar, debe de ser de buena gana, no de mala gana, no por obligación, porque dice que Dios ama al dador alegre. Otra versión diría: Dios ama y bendice al dador alegre. Entonces aquí vemos nosotros a los apóstoles haciendo énfasis, y de alguna manera hablándole al corazón de las personas, porque la verdad, vuelvo al punto, el principio de dar no viene de un corazón humano, sino que viene de Dios, es divino. En el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, no en todo, pero la mayoría, cuando iban a venir el tiempo de las ofrendas, era un tiempo bien alegre, era un tiempo glorioso, era una fiesta hermosa. El país de Israel siempre se sentía pero bendecido cuando llegaba ese tiempo de las ofrendas, el nuevo pacto, del antiguo pacto, perdón. Y no digamos ahorita que estamos nosotros en el nuevo, que trae mejores promesas. Y qué feo es dar con dolor, mejor demos voluntariamente. Miremos otro verso y quedamos aquí. Juan 3:16, que es el verso con el que te he estado platicando, y con este quiero concluir, porque es que es impresionante. Lo voy a leer hasta el verso 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. Verso 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, no podemos venir a dar al Señor por tristeza, por obligación, ni para obtener un beneficio, ni para
hacernos ricos. No tiene que ser así nuestra actitud, sino que tiene que ser voluntaria. Perdón. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser como algo que se nos hizo rema, pero que también con el respeto de que el principio de dar no es humano, sino que es divino, viene de Dios, fue establecido por Dios, fue practicado por Dios, fue enseñado por Dios desde la preexistencia del hombre o existencia, como le quieran llamar, porque desde la preexistencia dice que antes de que todo el mundo apareciera, el Señor había inmolado a Jesús, el Cordero fue inmolado antes. Pero que todo el principio de dar está sustentado en el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio su único Hijo. Esto está basado en el amor. Por eso es mejor dar que recibir. El que da siempre tiene. El que da siempre tiene. El que no da todo el tiempo anda pidiendo. Es que cardíaco eso. Entonces en el nombre del Señor yo te digo hoy, supliquémosle al Señor que venga sobre nosotros esa bendición. Y que si nuestro corazón no es generoso, pues hoy es una oportunidad para poder recibir esa palabra y decirle: Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón, porque en toda esta pandemia quizás hasta me he apartado de este principio glorioso. Pero tú, Señor, no te has apartado, porque hasta el día de hoy, en estos 5 meses, el Señor nos ha proveído, nos ha alimentado, Él nos ha proveído. Ahora falta que nosotros reconozcamos, tengamos un respeto por Él y también le proveamos al pobre y a los que tienen necesidad, y que podamos cumplir con ese propósito o con ese principio glorioso de dar. Oramos. Padre, gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu palabra, por tus promesas. Tu palabra maravillosa y gloriosa que hoy nos has entregado. Ayúdanos, Señor, para poder ser generosos. Ayúdanos, Señor, para parecernos a ti, Señor, que eres proveedor, como dijo Abraham. Como dijo David: tú eres mi pastor y nada me falta. Tú me vas a guiar por vez de pastos. Aún en el valle de sombra me vas a infundir aliento y me vas a pasar al otro lado. Aún en presencia de mis enemigos vas a proveer, porque en presencia hoy de toda la calamidad que se está viviendo a nivel mundial, en presencia de toda esa pandemia, tú nos has sostenido, Señor, y nos sostienes, y estás a las puertas para levantarnos. Te pido, Señor, que sobre nosotros pueda venir ese rema glorioso, esa palabra revelada, que tu Espíritu Santo nos llene, nos unja y estemos un lleno total en nosotros, Señor, a tal punto que podamos ver tu gloria, Señor, y que seamos los benditos tuyos. Una tierra de delicia, un pueblo que te da, un pueblo que le extiende la mano al pobre, al huérfano, al necesitado, Señor, a la viuda. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, que esta palabra, que también, Señor, es la manera de poder dar, no cesemos de darla constantemente, Señor, y transmitirla a mucha gente. Ayúdanos, Señor, para poder estar dando esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Bendice a tu amada, provee, pastoréalos, que ese principio de dar, Señor, esté en ellos siempre, y que lo puedan hacer, Padre, pero con alegría, no con tristeza, no por obligación, porque no sería agradable delante de ti. Yo los bendigo y te suplico por ellos, para que de ahora en adelante, Señor, lo puedan hacer, lo podamos hacer y podamos agradar tu corazón, y tú te conviertas en nuestro proveedor, como te convertiste en el proveedor de Abraham. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos gracias, papito bendito, precioso, maravilloso. Bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, bendice sus casas, sus familias, y todo lo que emprendan sea bendito para la gloria tuya, Señor. Sella esta palabra, séllala en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sellamos esta palabra en los corazones de tu pueblo, y que no la dejen caer a tierra, sino que la pongan por obra para gloria y honra de tu nombre, Señor. Y que así como hoy han recibido esta palabra de dar, esta palabra también la puedan dar, la puedan compartir con los que están en su casa, y también aquellos con los que ellos
tengan que comunicarse, Señor. Que así como de gracia recibieron, lo puedan dar de gracias. En el nombre de Jesús, damos gloria, Señor. Amén y amén. Que el Señor nos ayude para poder practicar ese principio glorioso que es dar. Así como el Padre dio a su Hijo. Que nosotros podamos dar nuestra vida, nuestro tiempo y todo lo que tengamos que dar en el nombre del Señor. Que el Señor me les bendiga, mis amados. Que el Señor esté con ustedes siempre y que podamos conectarnos siempre, hermanos. Acuérdese que ahorita ahí en su casa usted es responsable. Nosotros aquí también de poder trasladarle la palabra, pero usted ahí es responsable de conectarse formalmente. Nuestro apóstol nos enseña que hay que conectarse formal, como cuando ibas a la iglesia, sin estar teniendo interrupciones. O sea, si vas a escuchar este mensaje, pues te vas a sentar ahí, no te vas a estar entrando y saliendo de la transmisión, sino que vas a estar ahí hasta que termine y te vas a llenar de la bendición de Dios, de la palabra, y vas a orar. Que el Señor te bendiga.